Cuando era chiquito tuve cáncer de pulmón, que es raro en los niños, pero ahí estaba yo, con 8 años, pasando por quimio, luego cirugía, luego más rondas de medicamentos y pruebas y escaneos hasta que empecé a resentir el tratamiento más que la enfermedad en sí. Cada vez que había otro viaje al hospital, pateaba y gritaba y me golpeaba la cabeza, que era bien flaquita, contra todos los muebles, esperando que se armaba suficiente escándalo mis papás se rindieran y me dejaran quedar en casa. Nunca lo hicieron. Me recogían y me llevaban a cualquier procedimiento que tuviera ese día, y al final le gané al cáncer, aunque estaba demasiado agotado para celebrarlo mucho. Cada vez que me daba un bicho o sentía un pinchazo o picazón inesperada en mi cuerpo, todo mi ser se bloqueaba de terror de que estuviera pasando de nuevo, células malas reproduciéndose dentro de mí, ramificándose por mi sistema para esparcir sus semillas en otros órganos. Incluso cuando llegué a la edad adulta, ese miedo se quedó conmigo. Hubo noches en que mi pareja, Diane, se quedaba despierta conmigo, abrazándome fuerte hasta que dejaba de temblar como un perro con un chaleco para tormentas. Nunca lo voy a superar, decía yo, y ella me acariciaba el pelo, que a veces soñaba que se me caía de nuevo, o que algo más había empezado a crecer debajo. Está bien, decía Diane. Entiendo, cariño. Lo sé. Pero nunca le creí, ¿cómo iba a saberlo? Diane no había sido ese niño pequeño en la cama incómoda del hospital, no entendía lo que se sentía al leer las noticias y escuchar sobre cada contagio y epidemia, seguro de que si el cáncer no volvía a empezar, sería mi sistema inmunológico, hecho pedazos por la enfermedad, el que me fallaría. Pasé mucho tiempo en casa, tosiendo y rascándome más como respuesta a pensar que estaba enfermo que por cualquier cosa que hubiera agarrado. Una fatiga desagradable e inexplicable iba y venía, terminando tan rápido como empezaba. Pero cuando Diane también se enfermó, me impactó. Había estado sana durante los 8 años que la conocía, nunca se enfermaba de nada más que un resfriado o gripe de verano, e incluso entonces lo superaba en un par de días. Hacía boxeo, nadaba y hacía caminatas, se levantaba a las 6 de la mañana la mayoría de los días con su botella de agua en una mano mientras se agachaba para besar mi cara somnolienta, entrecerrando los ojos hacia ella desde mi almohada. Así que cuando llegué a casa del trabajo una noche y vi a Diane con los ojos rojos y frágil debajo de una manta en el sofá de la sala, me sorprendí. Incluso bromeé al principio por la novedad. Debería haber sabido que te iba a dar eventualmente, dije, provocando una risita débil de ella. Todos en la oficina han tenido ese virus estúpido ahora. Con tanta tos y rasguños, me daban ganas de renunciar. Mañana tenemos el día libre. Me puedo quedar en casa y cuidarte. Estaré bien, dijo Diane. Estaré de pie y andando de nuevo antes de que te des cuenta. Solo dame un poco de tiempo. Pero cuando pasaron 2 semanas sin que mejorara, mi vieja paranoia médica comenzó, una voz molesta familiar que ya no estaba en la parte de atrás de mi cabeza, sino justo en la parte delantera. Se va a morir, Terry. Le va a dar cáncer, como a ti, y luego se va a morir. Déjame llevarte al médico, dije, viendo a Diane arrastrarse de vuelta del baño, con la cara demacrada por la enfermedad casi hasta los huesos. Esto podría ser malo, necesitas empezar a tomártelo en serio. Diane se sentó en el sofá y comenzó a tocarse un parche de piel en el dorso de la mano distraídamente. No había sarpullido, pero su piel le picaba desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los pies como si estuviera viva y protestando por tener que quedarse donde estaba. Nada parecía ayudarla, ni las cremas, ni las duchas frías, ni los antihistamínicos que había probado cuando yo estaba en su situación. Pero no aceptaría ninguna otra ayuda, sin importar cuántas veces se la ofreciera. No necesito un médico, dijo, moviéndose por el sofá para recostar la cabeza en mi regazo. Tú lo superaste. Yo también lo haré. Para mí, esas eran las palabras de la perdición, lo que la gente siempre decía antes de fallecer mientras dormían o conectados a una máquina de respiración. Falsa esperanza, como una mosca. Lentamente, sin embargo, Diane comenzó a mejorar, aunque todavía se rascaba lo suficiente como para desencadenar mis propias compulsiones. A veces nos sentábamos uno al lado del otro, clavándonos las uñas en los brazos hasta que sangraban. Luego, de la nada, Diane dejó de rascarse por completo, aunque todavía tomaba siestas lo suficientemente largas y profundas como para que siguiera pensando que había muerto mientras dormía. Una tarde que me dieron libre del trabajo temprano, llegué a casa y encontré a Diane acostada en el sofá con los ojos cerrados y las persianas bajadas.
La única luz en la habitación provenía del televisor, parpadeando en rojo y blanco sobre su rostro inmóvil. Cuando me acerqué para despertarla, noté una ola hirviente de movimiento en sus mejillas, frente y cuello como estática negra. Tardé un segundo en darme cuenta de que lo que estaba viendo eran cientos de hormigas, arrastrándose en los ojos, la nariz, las orejas y la boca de Diane y luego saliendo de nuevo en líneas ocupadas, con sus antenas temblando, sus pequeños cuerpos marrones brillando en la poca luz. Al verlas, pensé, debe estar muerta. Está muerta y se están comiendo su cuerpo. Pero podía ver el pecho de Diane subiendo y bajando, la contracción inconsciente de sus pies debajo de su manta. Luego, cuando me incliné sobre ella, sus ojos se abrieron, las hormigas corriendo de vuelta a su cuerpo hasta que solo quedaron unas pocas. Dije, con la voz quebrada a la mitad. Había bichos por todas partes. Entraron en ti hace un momento. Diane me miró, su rostro no expresaba nada, el brillo afectuoso habitual había desaparecido de sus ojos. Lo sé. Me quedé mirando mientras se incorporaba contra los cojines del sofá, estirándose hasta que una de sus articulaciones hizo clic. Lo sabes, repetí. ¿Qué quieres decir con que lo sabes? ¿Qué significa eso? Diane extendió la mano para tocar las hormigas que todavía estaban en su cara, guiándolas suavemente hacia uno de sus tímpanos. Ni siquiera pude moverme para detenerla, impotente, me eché hacia atrás, casi doblado por una arcada. No, dije. ¿Qué diablos estás haciendo? Viven aquí, dijo Diane con sencillez, como si fuera lo más obvio del mundo. Soy su hogar. Recuerdo haber pensado, esto no debería ser posible. ¿Por qué las hormigas no mueren? ¿No se ahogarían en fluidos o terminarían aplastadas o muertas por el calor? Pero ahora que realmente miraba a Diane, podía verlas moverse en las esquinas de sus ojos y debajo de la piel, una ondulación constante de movimiento. Ella extendió la mano para tomar la mía, y solo entonces mi cuerpo se despegó de su posición congelada mientras me echaba hacia atrás, sin querer que me tocara. ¿Cómo llegaron las hormigas aquí?, me escuché preguntar. ¿Tuvimos algún tipo de infestación en la casa, oh? Diane negó con la cabeza. No, cariño. No. Vinieron de ti. Se levantó para abrir las persianas, luego señaló el espejo que colgaba sobre la parte trasera del sofá. Si miras lo suficientemente fuerte, también las verás en ti. Se han estado escondiendo de ti. No querían que supieras que estaban ahí. Podrías haber hecho algo, lastimarte, y no querían eso. Perder su colmena. Fui a la ventana y cerré las persianas de golpe, sin querer ver lo que ella veía, sin querer creerle. Pero ahora que me estaba concentrando, podía sentir la contracción de pequeños cuerpos dentro de mí, excavando a través de mí para hacer túneles y cámaras para vivir y para que sus huevos eclosionaran. No, dije. No. Me habría dado cuenta. No lo harías, dijo Diane. Lo hacen para que no duela. No son como otras hormigas. Vinieron de algún lugar muy lejano. Demasiado lejos para siquiera imaginar. Nos necesitaban, cuerpos vivos para llevarlas. Palacios para su reina. Estaba hablando con una voz suave y cálida, tratando de convencerme. Tratando de presentar lo que nos estaba pasando como algo bueno. No, dije débilmente. No digas eso. ¿Cómo sabes siquiera? Diane sonrió, y me di cuenta entonces de que era la sonrisa de alguien que se había dado cuenta de que algo terrible le estaba pasando y había decidido arrojarse suicidamente hacia ello, abrazarlo en lugar de sucumbir. Ahora sé cosas, dijo. Cualquier cosa que quieran que sepa, me hacen entenderla. Están en mi cerebro. Sus túneles atraviesan todo, y a medida que entran y salen, liberan feromonas y químicos, esa es su forma de hablar entre ellos y conmigo. Así es como sé lo que están haciendo. Querían que supiera que estaban ahí. Apenas podía soportar mirarla. Cuanto más hablaba, más veía los diminutos cuerpos en acción dentro de ella, royendo un laberinto de agujeros a través de su carne. ¿Por qué querrían que supieras de ellos? ¿Por qué yo no lo sabía? ¿Por qué no me lo dijeron? Tu colonia pensó que intentarías hacerte algo, dijo Diane. Tratar de deshacerte de ellas de alguna manera. No habría funcionado, sin embargo. No de la forma que tú querrías. Sus ojos se apartaron de los míos, y vi una hormiga caer de una pestaña sobre su labio superior, desapareciendo debajo de él de inmediato.
¿Qué estás diciendo?, le pregunté. Hubo reticencia en la respuesta de Diane, una verdad que no había querido soltar. Ahora que las hormigas están dentro de ti, te están manteniendo vivo. Piénsalo. Si no estuvieran ahí, habría tanto daño. Tantos túneles y agujeros y heridas. Te morirías sin ellas dentro de ti, sus secreciones te mantienen sano, tus órganos funcionando. Tu cerebro. Te están ayudando. A nosotros. Todos los que se muden van a vivir mucho tiempo. No se enfermarán como antes, no después de que sus cuerpos se adapten a albergar a las hormigas. Ya no tendrás que preocuparte por el cáncer. De nuevo, Diane trató de tocarme, con los brazos alrededor de mi cuello. Me golpeé la pantorrilla contra la parte inferior del sofá cuando me aparté. No quiero ser un hormiguero, dije. No quiero que estas malditas cosas vivan dentro de mí. Pero tienen que hacerlo, ahora, protestó Diane. Tienen que hacerlo. Tú y los chicos de la oficina, fueron los primeros. Entraron en ti sin que ni siquiera lo sintieras. Cada vez que te acercas a otras personas, algunas de las hormigas salen corriendo y se les meten, así es como crecen las nuevas colonias. Muy pronto estarán por todo el mundo. Todos tendremos las nuestras. Me llevé una mano a la boca, conteniendo el ácido que sentía saltar de mi estómago. ¿Por qué estás bien con esto? ¿Cuántos agujeros te comieron en la cabeza? La tristeza tocó el rostro enloquecido frente a mí. Tengo que estar bien con eso, dijo Diane. Ya pasó. Le está pasando a todo el mundo. Algunos lo sabrán. Otros no. Algunas personas van a luchar contra eso, y has estado luchando tanto tiempo. ¿Y por qué lucharías contra eso cuando esto podría ser mejor para nosotros? Se acercó a mí, y sentí una repentina y violenta necesidad de empujarla, una necesidad que me asustó. Estaba harto de mí mismo, queriendo ponerle una mano a la persona que más amaba. Si es que todavía era una persona. Diane, dije. ¿Cómo sé que sigues siendo tú la que me habla y no ellas? ¿Cómo puedo saber que sigues siendo tú? De nuevo sonrió, pero tristemente esta vez. Sigues siendo tú, dijo. ¿Verdad? El pánico se apoderó de mí, la duda y el horror y un nuevo terror por el futuro superando mi temor al cáncer. Empecé a sobrecalentarme. Tengo que salir de aquí, me escuché decir. No puedo estar aquí contigo. Tengo que hacer algo. No puedes, dijo Diane suavemente. No hay nada que puedas hacer. Sé que lo entiendes. Puedes sentirlo. Puso una mano en mi mejilla, y sentí las hormigas debajo de la piel de su palma correteando en respuesta a mí. Sentí mi propio revuelo en respuesta. No me toques, dije, y salté hacia atrás contra la puerta principal, buscando el pomo. Dios mío. Dios mío. Esta vez Diane no se acercó, solo se quedó mirándome desde el otro lado de la habitación. Vete, entonces, dijo. Ve a ver cómo es. Luego puedes decidir qué hacer. No te detendré. Vi algo en sus ojos, entonces, un miedo y una resignación que era enteramente humana. Miedo de que me suicidara, o la matara a ella, o a otros. Miedo de que la dejara sola con las hormigas. No fue suficiente para que me quedara. Salí de la casa de golpe, deteniéndome solo para vomitar en la calle. Incluso cuando mi cuerpo se sacudía con la fuerza de una náusea que las hormigas no permitirían que se convirtiera en una enfermedad real, sentí la inquietud a mi alrededor. Había voces gritando, discutiendo, y lo que tomé como gritos distantes, que quería pensar para mi propia cordura que no eran más que niños jugando, sus risas mal escuchadas. Aún así, me enderecé y comencé a caminar por la calle, caminé hasta que encontré la fuente de esos gritos. Un hombre fuera del número 62 estaba golpeando a su hija adolescente hasta la muerte con un martillo, su cabeza temblorosa derramando sus sesos sobre el césped. Los insectos corrían en olas negras aceitosas del cuerpo moribundo, saliendo de la herida y de debajo de su ropa. Ratas huyendo de un barco que se hunde. Cuando la niña murió, el hombre también fue tras las hormigas con el martillo, bajando la cabeza de esa herramienta una y otra vez hasta que cayó de rodillas agotado y desesperado. Sus ojos rojos me siguieron cuando crucé al otro lado de la calle, pero dejó el martillo donde estaba en su capa de materia cerebral e insectos aplastados. Había otros cuerpos más abajo de la calle,
algunos abandonados por sus seres queridos, otros siendo arrastrados a casas o a coches, presumiblemente para ser escondidos o eliminados. Una mujer con una mascarilla médica blanca estaba rociando todo el exterior de su casa con insecticida. Cuando pasé por su lado, hizo una pausa y giró la botella hacia sí misma, manteniendo el dedo presionado sobre ella incluso mientras gritaba de dolor. Al observarla, me pregunté si Diane había perdido la cabeza de una manera diferente, si yo lo había hecho, ahora, a mi manera. Todavía tenía una mente, o mis recuerdos y emociones eran solo las regurgitaciones de las hormigas tratando de mantener vivo mi cuerpo a su alrededor. ¿Qué comerían ahora que sus túneles estaban construidos? Quizás compartirían el consumo de lo que yo hacía, o enviarían exploradores a través de los muchos agujeros en mí para obtener sustento del exterior. Quizás me comerían lentamente, esperarían a que mis células se regeneraran y luego volverían a comer los químicos que expulsaban asegurando que se alimentarían de mi carne durante toda su vida. Me alegré de que tal vez nunca me lo permitieran saber. Seguí caminando, entonces, y tal como Diane había sugerido, había gente cargando a sus familias riendo en los coches, llevando bolsas de la compra a sus casas, trotando, reuniéndose en la calle para chismear, normal, al menos por fuera, sin ningún conocimiento de lo que vivía dentro de ellos. Aún así, cada vez que me detenía a mirar de cerca, podía ver a los insectos alienígenas retorciéndose bajo la piel, movimientos que solo notarías si supieras qué buscar. Luego estaban aquellos que supuse que sabían lo que vivía dentro de ellos, y habían optado por seguir adelante sin suicidarse ni matarse unos a otros. Eligiendo vivir aceptando la nueva forma bajo la invasión, aceptando que eran esencialmente cadáveres vivientes, manipulados por la vida inteligente. Sus rostros estaban tensos, sus cuerpos temblaban de repugnancia que no podían reprimir ni siquiera por el bien de mantener las apariencias. Finalmente, había gente como Diane, cortando tranquilamente su césped o ejercitando a sus mascotas o cualquier cantidad de actividades triviales, atrapados en la ilusión de que esta podría ser una mejor forma de vida. Una relación SEO beneficiosa en lugar de una infección parasitaria, letal si fuera a ser eliminada. No podía mirarlos más. No podía soportar que sus ojos me siguieran, reconociéndome por lo que era. Recordándomelo. Encontré el camino de regreso a la casa, consciente con cada paso de las hormigas vivas dentro de mí. Cuando entré de nuevo por la puerta principal, Diane salió de la cocina, sacudiendo agua y motas de espuma de jabón de sus manos, habiendo estado lavando los platos en el fregadero. Era gracioso de una manera oscura y cómica que todavía se sintiera obligada a participar en asuntos domésticos, sabiendo que ya no era una persona, sino un recipiente para que los seres parásitos vivieran, se alimentaran y se reprodujeran dentro. Si tuviéramos nuestros propios hijos, probablemente nacerían ya infectados por su vientre, o si adoptáramos una niña, como había soñado Diane, todo lo que tendría que hacer es tocar al niño para que fuera como nosotros. Lo haría porque la amaba. Querría que fuéramos una familia de cualquier manera que pudiéramos. Terry, dijo Diane. ¿Has decidido qué vas a hacer, ahora? Había miedo en sus ojos de nuevo, que supuse que no era del todo suyo. Aún así, me dio lástima. Yo había empezado esto, siendo uno de los primeros en ser infestado, para esparcir lo que había en mí a otros. Me quedé con Diane en esa casa, fui a trabajar como siempre y observé cómo las hormigas crecían en número, cruzaban a todos los países del mundo y los gobernaban desde adentro. ¿Qué más podría haber hecho?